El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Cuarto Poder, le damos la bienvenida a usted donde nos sintoniza en cualquier parte del país a través de la potente radio, por supuesto a través de las redes sociales, las personas que nos están en este momento sintonizando a través de TV Honduras en Facebook y en YouTube. Los saludamos y agradecemos su sintonía de todos los días con Cuarto Poder. Estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Globo y de 6 a 7 de la noche a través del canal hondureño de televisión CHTV, tocando los temas de interés nacional con nuestros invitados y por supuesto su participación es importante. Vamos a abrir espacio esta tarde para abrir las líneas telefónicas y que usted pueda participar sobre este tema que vamos a abordar el día de hoy. Están en conflicto los entes electorales, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, debido a las últimas noticias que han surgido en cuanto al Tribunal de Justicia Electoral, que aducen no tener presupuesto o que no se les ha aprobado la cantidad suficiente de presupuesto para poder operar. Ya en estos momentos tendrían que estar trabajando con el presupuesto que ellos habían destinado, pero hay carencias económicas en el país y el Tribunal de Justicia Electoral también se ha quedado rezagado en cierto porcentaje porque no se le ha cumplido con lo estipulado, con lo que ellos necesitan para operar de cara a los próximos procesos electorales. Y es que estamos cerca ya de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral pues ha entregado el cronograma electoral a los partidos políticos y pues los que van a participar en elecciones primarias ya estarían listos. Y a partir del próximo mes de septiembre se da la convocatoria a dichas elecciones primarias. Estamos hablando dentro de 2 meses ya. Por lo tanto, están haciendo calistenia las distintas instituciones políticas que participarían en este proceso de elecciones primarias del próximo mes de marzo del año 2021, aunque hay sectores políticos que no están de acuerdo en acudir a elecciones primarias sin un nuevo censo, sin un censo depurado y sin una nueva tarjeta de identidad. Todo eso vamos a ampliar esta tarde, pero le recordamos que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, en donde usted puede tener la información al alcance de su mano a través de cualquier aparato electrónico, celular, tablet, computadora, donde usted tenga acceso a la web. Ahí está Diario Digital El Pulso. Visite su página www.elpulso.hn. En las distintas redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, búsquenos como El Pulso. Ministerio Público al acecho por actos de corrupción en tiempos de COVID-19 es la nota recomendada esta tarde para que usted indague, amplíe sobre ello y se dé cuenta cómo está el proceso de los hospitales móviles que están a la espera todavía. Seguimos preguntando también aquí en Cuarto Poder, ¿dónde están los hospitales? Hasta no verlos instalados, hasta no verlos trabajando, seguimos preguntándonos. La gran estafa del año 2020 parece ser esta dudosa compra de dichos hospitales, porque aún estamos esperando. Imagínese usted, ni las facturas han llegado. Llegó una factura esta semana dudosa por parte de esta empresa Elmer Medical, a lo cual hay muchas incongruencias en ella, por lo tanto tiene que corregir esos errores. Imagínese usted lo que sucede en Honduras. Entonces esperamos las facturas para el próximo viernes, las facturas reales, las facturas que vengan bien hechas, ¿verdad? Porque esas facturas parece que las sacaron de una plantilla de Excel, de esas que ya están elaboradas en internet y que usted solo las descarga. Por lo tanto, podría tardar unos 20 días más el proceso de desaduanaje y de movilización de estos hospitales hacia sus puntos de destino, si es que no ocurren otros elementos negativos en el camino. Al parecer, el Ministerio Público busca recobrar la confianza del pueblo hondureño, ya que ha estado muy inquisitivo en lo que parece la estafa del siglo con los hospitales móviles. Ha secuestrado documentos de muchas oficinas públicas y está realizando interrogatorios a todos los funcionarios involucrados. Así que sigue la trama de los hospitales.
seguimos esperando los hondureños, indignándonos cada día más, enajenada la población por este tema del sistema sanitario en nuestro país. Sigue al alza la cantidad de contagiados de COVID-19 en Honduras. Y pues las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula son las que más contagios reportan. A pesar de todo ello, a pesar del peligro que esto genera y del temor que tenemos como población, pues andamos en la calle, andamos trabajando. La población hondureña tiene que salir a buscar su sostén diario y aparece que no estamos en pandemia. Incluso hoy vimos alto tráfico que veníamos para la radio en el Boulevard Morazán, aunque hay que mencionar también que se dio esta caravana para la lucha por el sistema sanitario, para la lucha en contra de la corrupción en nuestro país, marcha convocada por sectores de oposición que hace pocos minutos pues desfilaron frente a Radio Globo, también solidarizándose con don David Romero Elner, que sigue luchando por su vida. Ahí miramos algunas imágenes de sectores bueno, médicos, bastantes médicos. No sé si la doctora Suyapa Figueroa andaba ahí, no la vi, porque yo venía atrás en la cola, incluso llegué tarde porque se dio una larga fila de vehículos en todo el Boulevard Morazán. Ya han de ir bastante avanzados esta caravana de unos más de 100 vehículos, por lo que se pudo calcular que integraban esta caravana de protesta en contra de las acciones que está realizando el gobierno con los dineros para administrar la crisis del COVID-19. Así que damos paso, si ya está nuestro compañero Ronald. ¿Ya está? Ok, perfecto. Don Carlos Paz, buenas tardes, bienvenido. Estamos viendo las imágenes de lo que fue esta caravana. Seguimos indignados como pobladores por lo que está ocurriendo con la administración del sistema de salud de nuestro país. Pero el tema de hoy es Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo están actuando? Hay crisis en estas instituciones de cara ya a lo que se viene de un proceso de elecciones primarias. Buenas tardes, don Carlos Paz. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, Ronald López, Cristian Maradiaga y estimados radioescuchas de Cuarto Poder Radio Globo, y a los amigos que nos siguen en las redes sociales. Al Ministerio Público voy a tener así lo siguiente: hasta el no ver, no creer. Los secuestros de documentos públicos en físico y el proceso de esas compras se realizó de forma electrónica, pues yo creo que tendrá que tener un par de hackers, o por lo menos uno, para el estudio técnico informático de esas compras del Ministerio Público, pero veremos cuánto tiempo le tarda a emitir los requerimientos fiscales y si estos, cuando lleguen a la Corte Suprema de Justicia, pues no tengan el curso correspondiente porque no estén bien fundamentados, que es lo que se conoce y se ve, puesto que las personas encausadas obtienen la libertad. Hasta el no ver, no creer. Mantendremos la duda, pero está bien las diligencias que realiza en relación a esta situación que el país pues ha sido robado esa enorme cantidad de dinero en un momento tan difícil, yo creo que el más difícil en su historia, considerando que no solo es Honduras, sino que el mundo entero enfrenta la pandemia del COVID-19. En relación al tema, compañero Ramón y estimado Radio Escucha, le puedo comentar lo siguiente: si de la crisis de la pandemia del COVID-19 pasaremos a una crisis política de post-pandemia. El órgano responsable de administrar, supervisar los procesos electorales al retorno a la democracia aristocrática en 1981, que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, creó el órgano electoral, en aquella ocasión denominado Tribunal Nacional de Elecciones, en conjunto con el Registro Nacional de las Personas. Se le han dado diferentes nombres, porque el que ha desaparecido hace poco, pues se le llamó Tribunal Supremo Electoral y se separó al Registro Nacional de las Personas de lo que fuera el Tribunal Nacional de Elecciones por el Congreso Nacional de la República.
pero la confianza que garantice la transparencia, que en Honduras se respeta la voluntad popular, por el contrario, cada vez ha ido perdiendo la credibilidad y tiene uno de los últimos lugares en América Latina como instancia para administrar, supervisar los procesos electorales, aunque nos duela como hondureños, pero es la verdad. Pero la situación más crítica para este organismo electoral, el 2017, la deficiencia e irregularidades que se presentaron en el proceso electoral estuvo a punto de provocar una guerra civil en Honduras y que dejó pérdidas económicas cuantiosas y pérdidas de vidas humanas, por lo menos 23 muertes reconocidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Este órgano, prácticamente en la historia, siempre los procesos electorales en Honduras han dejado una duda de la transparencia y se da alrededor de el padrón electoral, como también del sistema informático que tiene. Aquí viene la OEA con auditorías, viene la Unión Europea, se contrata una firma internacional que siempre es la misma persona. Yo me lo he preguntado el por qué no hay otras empresas o estas empresas no tienen otro personaje que ya uno pues lo conoce. Recuerdo que el señor último que amenazó con demandar la OEA se llama Teodoro Bell. Vi ahí una noticia que no está confirmada, tampoco quiero que el señor pase a estadios su vida, a otros estadios su vida, pero se consideraba que como que había tenido grave su salud, sí, el señor Teodoro Bell. Sí. Pero hasta de mencionar de que ha muerto. Si ya tenemos a nuestro invitado de esta tarde, pues le escucho, Ramón. Así es, ya está nuestro invitado esta tarde, pero antes le recuerdo y le invito a tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias. Recuerde, si sale de su casa, porte su mascarilla, sus lentes de protección, su gorrito, todo lo que tenga, porque nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra salud está en nuestras manos, ya no depende de nadie. Y lávese las manos constantemente si está en su casa, pero si anda en la calle, tiene que portar un gel de manos, pero que sea un gel que cumpla con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, así como lo es Sanigel, que tiene un 70% de alcohol y le mata el 99.9% de bacterias. Puede portar cualquier presentación de estos frascos de Sanigel, si anda en su vehículo, si anda en la calle, si anda a pie, si lo anda en la mochila, como quiera. Hay de varios tamaños. Y también está el Sani Solution o Sani Solución, que es un desinfectante producido por MC, compañía farmacéutica, que puede encontrarlo en mercaditos, pulperías, supermercados. Contamos con presentaciones de 1 galón, 450 ml, 250 ml y 60 ml. Puede adquirirlo también en nuestro departamento de ventas llamando al número 2225-5211, 2225-2381. Así que no se deje sorprender adquiriendo cualquier desinfectante o sanitizante. La salud está en sus manos. Confíe en MC, compañía farmacéutica, y por supuesto en sus marcas de Sanigel. Damos paso esta tarde a nuestro invitado que nos acompaña a abordar el tema electoral, don Denis Gómez, secretario ejecutivo del Partido Innovación y Unidad PINU y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. Hay crisis en las instituciones electorales en este momento de cara a un nuevo proceso electoral. Muy buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Le saluda Ramón Ochoa, don Denis Gómez. Buenas tardes, don Ramón y Carlos Paz. ¿Hay crisis en la institucionalidad hondureña? Sí. ¿Hay crisis en la institucionalidad electoral? Sí, hay crisis que viene arrastrada desde el 2017. Hoy, a la fecha, hora y día en que tenemos esta plática a través de su medio de comunicación, de su programa Cuarto Poder, con su audiencia nacional e internacional, hay crisis que muy probablemente tenga un 40% de avance en solución.
porque obviamente hay decisiones políticas que no se han tomado, no se han querido tomar, no han convenido en darlas, y bajo esas circunstancias obviamente que siempre la institucionalidad debe estar en ese ascua, en esa incertidumbre que ustedes muy bien lo conocen desde el ejercicio de la prensa nacional en este tema en particular. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos acompaña don Carlos Paz también. Sí, no, gracias a ustedes por el espacio. Creo que el país requiere de estos espacios que permitan encontrar en los puntos concordantes, pero también en los disonantes o discordantes, siempre el resumen, ¿verdad?, que habla el materialismo dialéctico, y entonces ese es quizás uno de los ejercicios que como hondureños más nos cuesta, ¿verdad? Siempre encontramos posiciones A versus posiciones B, pocas veces hay estos espacios no para pelear, no para discutir, para dialogar, y obviamente también es poco el ejercicio de resumen que nos lleva a conflictos como los que en esta tarde nos ocupan con este espacio de radio y televisión, perdón. Así es. Don Carlos. Buenas tardes, ingeniero Gómez. Gracias por estar en Cuarto Poder y compartir con nuestros radioescuchas y televidentes su conocimiento acerca del organismo responsable de administrar y supervisar los procesos electorales en Honduras, que tiene pues uno de los últimos lugares de confianza, de credibilidad en América Latina. La consulta, ingeniero, es ¿qué procesos de auditoría se aplican ahora en lo que era el Tribunal Supremo Electoral, y que suponemos que los nuevos representantes de los partidos políticos en el Consejo Electoral debieron iniciar por ahí? La auditoría del censo o padrón electoral, que es prácticamente en la historia el cuestionado, como también el sistema informático, ingeniero Gómez. Bueno, mire, primero poner algunos puntos en orden. Una vez se termina el proceso de elecciones generales 2017, hay un momento de corte donde aquellas personas que han ido a tramitar su tarjeta de identidad porque han cumplido la edad para solicitarla, llega y 3 meses antes, 4 meses antes, no preciso son entre 100, alrededor de 120 días antes de la elección, hay un corte y se determina el censo nacional electoral definitivo en elecciones generales. Cada año el censo nacional para elecciones generales recibe alrededor un promedio de 700,000 nuevas personas inscritas. Eso quiere decir 700,000 personas que van a estar habilitadas para ejercer su sufragio en elecciones generales. Obviamente, si hablamos de primarias, estaremos hablando de la mitad, 350,000, 400,000 como promedio. Cuando este censo nacional electoral se hace el corte, regresa la responsabilidad registral al Registro Nacional de las Personas, una institución de seguridad nacional, una institución que en primer lugar se encarga de lo que denominan ahora el sistema de identificación nacional, tema de seguridad nacional. Y de manera colateral, como ellos manejan, las personas que van a solicitar su tarjeta, su documento de identidad, como ellos manejan el tema de la parte del registro civil, los que se casan, los que se divorcian, los que se mueren, los que nacen, entonces el Registro Nacional de las Personas es responsable de manejar 2 bases de datos. La base de datos que contiene la información de esos ciudadanos y ciudadanas que cumplen 18 años y que van al lugar y dicen, mire, yo quiero mi documento de identificación nacional, y también manejan el otro, que es cuando un familiar no espere,
hay que irlo a registrar que se murió. Entonces, en ese punto, el Registro Nacional de las Personas, para el tiempo electoral, tiene que entregar esa base de datos. De acuerdo al artículo 55 constitucional, la facultad para hacer el Censo Nacional Electoral es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Ahora, sabe, bueno, sin duda ustedes lo saben, Ramón y Carlos, de que en estos momentos hay una propuesta, se dice, porque yo no la he visto, no la he tenido, no la he tenido disponible para leerla, donde van a evaluar cómo arreglan ese problema del censo. Pero es que entiendo yo que una de las propuestas que hay por ahí es darle facultades al RNP para que también construya el Censo Nacional Electoral. La Constitución de la República, repito, artículo 55, dice que la responsabilidad del Censo Nacional Electoral es del Consejo Nacional Electoral. Entonces, muy probablemente estén buscando por esta única vez, como siempre estilan en el Congreso Nacional de la República, por esta única vez, interpretar la Constitución y decir que el RNP va a tener esa facultad. Y hay algo más grave todavía. Un diputado insigne de un partido político que eventualmente debe ir a elecciones primarias dice, bueno, como el contrato con la compañía que va a hacer las tarjetas de identidad, esta compañía es la encargada de hacer el censo. Algo que está fuera de orden, algo que está fuera de la lógica, de la ley constitucional también, de la norma constitucional, pero para que vean todo ese proceso que se está manejando y que obviamente, Ramón y Carlos, el Censo Nacional Electoral es prácticamente la materia prima que va a definirle al Consejo Nacional Electoral que haga un listado que don Carlos Paz, como está vivo, está habilitado para votar. Que don Denis Gómez, como está vivo, tiene la posibilidad de asistir a votar. Pero en el caso que no esté vivo, sus familiares deben irlo a inscribir y decir, no, él ya no está, él ya no existe. Saquémoslo del Censo Nacional Electoral, porque dice el artículo 56, el siguiente al 55 dice que el Censo Nacional es inalterable. Pero ahora, señores, ustedes también han escuchado que andan con un tema de que el censo debe ser un censo nuevo. Y le voy a decir, le pongo la alerta. Un censo nuevo hay que definir lo que implica, no es solamente decir quiero un censo nuevo, porque muy mente estemos abriendo puertas que es mejor las mantengamos cerradas. Y si no hay una definición técnica, porque este es otro detalle que les quiero comentar a ustedes y a su audiencia, mire, en materia electoral a nadie se le considera experto, dicen, porque como todo el mundo hace elecciones, los que van a la elección dicen que saben. Hay mucha gente hablando del Censo Nacional Electoral en este momento que ni siquiera conoce las reglas básicas de cómo se conforman, de qué consisten esas dos bases de datos, de qué implicaría decir que vamos a hacer un censo nuevo. Es algo que tiene un peso enorme y que hay otras medidas que nos podrían ayudar a tener un censo depurado. Y quiero decirles algo también en una segunda instancia. No existe censo nacional electoral en ningún país del mundo perfecto, y eso me refiero al 100%. Entonces, pero el problema con el nuestro es que hay una serie de inconsistencias que no se han tratado al interno del Registro Nacional de las Personas, como el hecho de que puede haber 5 Denis Gómez o alguien que me haya usurpado mi nombre y apellido y ande con mi número de identidad usurpando mi nombre, o alguien que le hayan escrito Paz con S y no con Z, o alguien que hayan dicho que es Oyuela con O pero se lo pusieron con H, como hay varias barbaridades en el camino, ¿verdad? Y en ese sentido están hablando de, por ejemplo, los asesores estos de la Comisión Multipartidaria dicen, bueno, es que una de las medidas remediales
que tenemos es que la gente vaya y ponga un captahuella, así como cuando usted va a tramitar su pasaporte o va a tramitar en algún otro lugar algo y le dicen deme su huella para saber que es usted. Desde el Pino Socialdemócrata, que es donde yo funjo como secretario ejecutivo, nuestra propuesta es una reforma constitucional al artículo 56 que diga que como el censo es inalterable, pero se actualiza con las condiciones de baja de las fuerzas policiales y armadas, por las muertes, que ahí puedan entrar aquellos ciudadanos en un registro pasivo que consista en que si Sandra Gómez no fue a votar en 3 elecciones o 2 elecciones generales seguidas, pase a condición de pasiva, y una vez aparezca y diga, no, yo aquí estoy viva, entonces se le habilite. El Ecuador va a pasar en este momento bajo una nueva elección general el próximo febrero del próximo año, y ellos, les cuento, han encontrado una vía de solución en el tema de establecer un censo pasivo. En realidad esta es una temática muy importante, como ustedes lo han dicho en la introducción ambos, y mire, lo único que tenemos que buscar es que no vaya a ser excusa para que no vayamos a tener proceso electoral ni primario ni general. ¿Por qué les digo esto? Porque el proceso electoral hondureño se conforma de elecciones primarias y de elecciones generales. A las elecciones primarias están convocados todos los partidos, señores, todos. Pero la ley dice que si el partido donde yo estoy no tiene competencia, entonces tiene que nombrar por los estatutos. De esa manera, entonces, sí, por supuesto, hay crisis, y esa crisis se puede agravar si no se hace un buen manejo político, pero sobre todo, señores periodistas, si no hay un buen manejo técnico, porque el problema del Censo Nacional Electoral es primero un problema del documento de identidad nacional como un documento de seguridad nacional, y después ahí al lado como un documento básico para el proceso de tener cada persona en sufragio. Ingeniero, le consulto, ingeniero, ¿qué mecanismos se debería utilizar para que las difunciones, o sea, los difuntos, no sigan existiendo en el padrón electoral? La otra situación es que se ha denunciado que hay un fraude en marcha desde este momento, que se está ya presentando un cronograma y que se entregó a los partidos políticos. Los concejales, cuando asumieron sus funciones, conocían de esas inconsistencias, y nos preguntamos qué han hecho con el periodo transcurrido para poder corregir tales falencias que tiene el famoso padrón electoral. ¿Se puede? Con la tecnología yo lo considero muy difícil de poder cotejar los que se han muerto. No, por mucho que se diga que los hondureños no notifican a sus difuntos, no son todos los hondureños tampoco, ingeniero Gómez. No, por supuesto, mire, reitero, el mecanismo más inmediato, porque tampoco es solo decir que voy a tener un captahuella, Carlos. La pregunta es, ¿y qué base de datos va a consultar? ¿La base de datos depurada o la base de datos normal? ¿Quiénes son los que tienen que hacer de inmediato algo con las inconsistencias de la base de datos del registro civil? El RNP lo ha hecho. Yo tengo información, que no. Están metidos en este proceso que ha tenido más trastabilleos del famoso Identifícate, que tuvo que arrancar en el 2018 y que hoy en pleno 2020 nos damos cuenta que han repotenciado la licitación internacional. Ese término no lo desconozco, y yo lo traduzco de un solo como que casi que falleció, que fue un proceso fallido y que no recomponen el tema, y probablemente se está haciendo poco. Entonces ese captahuellas va a ir contrastado por la base de datos. Es curioso que en algún momento de la vida pública funcionarios del RNP le dieron la capacidad a comercios y se los vendieron las bases de datos, al grado que yo fui a un lugar hoy para darme una factura
yo estoy en la base, ellos tienen acceso a mi, solo digo mi número de identidad y ahí sale quién soy yo. Entonces, y esos son datos de habeas data, de habeas muy personales, y en ese sentido, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, especialmente la presidenta, había mencionado de que iba a hacer una auditoría informática forense, lo que está bien, pues está bien, pero lo más inmediato que puede acontecer en esto, señores, es que ante ese estira y encoge, que no voy a ir a la elección si no tengo un nuevo censo, si no tengo una nueva tarjeta de identidad, entendiendo que cuando yo voy a tramitar mi tarjeta de identidad voy a actualizar la base de datos, y es el proceso más inmediato y probablemente el más rápido, obviamente como sinónimo, y el más seguro y eficaz para poder decir, estoy depurando la base de datos, porque los finados, sea que sus parientes lo fueron a inscribir como finados o como ya personas que fallecieron, ese va a ser un proceso donde no van a ir. Miren, nosotros tenemos, ustedes saben, convocamos a 6 millones de personas. ¿Cuántas personas exactamente están fuera del país? Hay alrededor de 1 millón a 1.200.000. Cada vez que usted convoca 6 millones y sabe que 1 millón están afuera, esos datos no ayudan a precisar el porcentaje de participación. ¿Y el porcentaje de participación con qué está ligado? Está ligado con el tema de la legitimidad, no con la legalidad, con la legitimidad. Y entonces, de momento, lo que deberíamos estar ocupados, tanto los partidos políticos que están administrando el RNP, que son 3, y son los mismos 3 del Tribunal de Justicia, y son los mismos 3 del Consejo Nacional, más 2 suplencias que son iguales también, los mismos partidos. Hay 6 partidos de 11 que están inscritos a la fecha, hora y día que hablamos, que no estamos, pero que tenemos una importancia y un interés en que el Censo Nacional Electoral sea lo más depurado posible. De que con ese Censo Nacional Electoral estemos diciendo que vamos a reducir la brecha de las dudas enormes e históricas que tenemos, porque ustedes de igual manera lo han dicho en la introducción. ¿Cuánta duda, cuánta situación complicada? Mire, que hay ya una alarma de fraude. Estuvo Martín Torrijos de visita en una elección y yo tuve oportunidad de estar en una plática donde el hombre decía, yo era candidato, nos cuenta, era candidato para ser presidente en Panamá. Llegó una señora y me dijo, mire, don Martín, estoy preocupada. ¿Por qué está preocupada? Porque dicen que el contendiente suyo, tiene al hacker. Ya tienen al hacker. O sea, el hombre que se va a meter en la informática, va a pinchar, va a cambiar resultados, va a hacer unas cuantas cosas que me va a dar el triunfo a mí, al contendiente. Entonces, don Miguel le contestó, bueno, fíjense que entonces si ellos ya contrataron al hacker, no solo tener que contratar al anti-hacker, al que lo regule, al que lo controle, al que le evite que nos haga el fraude. Las denuncias de fraude electoral en Latinoamérica son muy comunes y curiosamente en la última elección norteamericana, fíjense que hubo una denuncia de fraude que no es lo común allá. Acá en el panorama nuestro hay mucha denuncia y a ustedes les consta, pero en ocasiones la denuncia se queda en denuncia porque le faltan ¿qué? Le faltan pruebas, le faltan confirmaciones. Entonces, decía yo ayer en un programa televisivo, bueno, si la amenaza está latente, entonces hay que estipular todos los procesos que nos hagan ver que la depuración del censo sea lo más correcta posible. Que el tema de la tarjeta de identidad, miren el ejemplo que les traigo, que el tema de la tarjeta de identidad, cuando digan que hay que irlo a recoger y dicen que se lo van a entregar a usted como cuando le entregan tarjetas de crédito con sobre cerrado, yo lo que aspiro es no ver a carros
y me refiero a buses de militantes del Libre, del Partido Liberal, del ala que está en este momento afín al partido de gobierno, y de Libertad y Refundación, tramitando tarjetas de identidad cuando eso es un documento público y es privado, es solamente mío. Se supone que eso ya no se va a dar, ingeniero Gómez. Se supone que eso ya no se va a repetir, según lo que nos han dicho los magistrados del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Y esperemos que así sea, y esperemos que esos traslados también, que son costumbres por parte de los políticos tradicionales, no se sigan dando, porque son mañas de las elecciones estilo Honduras. Ahora, el censo, bueno, ante esas alarmas de fraude que ya se están dando, y escuchamos a un sector específicamente, el sector del Libre, que hablan de ir a elecciones primarias con el actual censo, es un fraude ya anunciado prácticamente. ¿De qué manera se podría dar un fraude en estas elecciones si no se depura el censo? Porque usted lo dijo claramente y nos han dicho varias personas expertas en el tema. Y la ley así lo estipula. El censo es permanente, no es que vamos a echar a la basura este censo y vamos a construir un censo nuevo. Solo es que se está depurando e ingresando a nuevos votantes al sistema, pero el censo ahí está. Entonces, uno de los argumentos de Libre es que el censo, que no podemos ir a elecciones primarias con el censo viejo, e incluso el día lunes ya se presentó el nuevo cronograma electoral con el voto de 2 magistrados, don Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall, que yo miro que ellos pues no miran una dificultad en cuanto a no tengan esa depuración del nuevo censo, ¿verdad? Pero sí, la magistrada o la concejal presidente, doña Rixi Moncada, y parece que pues se va a dar ese conflicto del 2-1, como se anunció desde el inicio. Pero entonces, ¿de qué fraude habla? ¿De qué peligro de fraude habla Libertad y Refundación en cuanto al próximo proceso de elecciones primarias sin la depuración del censo? Aunque el Registro Nacional de las Personas ha establecido que a final de año va a estar depurado, y ya no van a estar esos 800,000 muertos, y van a estar todas las personas que tengan que votar ingresadas. Bien, van a estar todas las personas que tengan la oportunidad de irse a registrar para tener un nuevo documento de identificación nacional. Sí. Yo he escuchado que la gente que está viviendo en Estados Unidos no van a ir a hacer brigadas allá. Ahí nomás le van a quitar alrededor de 1.200.000 personas. Pero no solamente van a quitar muertos, van a quitar vivos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esa es una vía. La siguiente vía es, pero expliquémosle. Algunas personas me han dicho, bueno, mire, la ley electoral vigente, Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, se toman por mayoría. Cuando yo fui funcionario, fui magistrado suplente, eran 3 propietarios y un suplente. Ahí los señores se ponían, si no tomaban decisiones en consenso, no tomaban decisiones. El tema del 2x1 es un tema que está en la ley. No hay que tener tal vez tanto miedo. Cuando yo escuché que había dificultades para poder definir quién iba a ser el presidente del Consejo Nacional Electoral, fíjese que yo me alegré, porque dije, voy a ser y vamos a ser todo el resto de personas actores presenciales de uno de los actos más democráticos del inicio de la historia en Grecia. En Grecia, la democracia más pura y plena se le llamó insaculación o sorteo. Y yo dije, no se ponen de acuerdo, que lo hagan por sorteo, lo más democrático que existe en la historia. Porque estas elecciones que nosotros hacemos son elecciones aristocráticas, ¿verdad? Entonces, pues no, se pusieron de acuerdo y mire los acuerdos, miren las negociaciones. Por un lado distendemos y por otro contraemos. A mi juicio particular, con ese proceso de elecciones del 2017, el Partido Nacional no tenía ni el derecho siquiera a solicitar dirigir la elección general del 2021. ¿Pero qué pasó? Nombran a la representante de Libre, después va el Partido Liberal a las primarias, y hoy va a tener al señor Aguirre dirigiendo el proceso electoral del 2021. ¿Por qué no lo deberían tener? Por el desastre que hicieron. ¿Cuál fue el desastre? No cumplir con la ley, no cumplir
con los requerimientos técnicos, no cumplir con los requisitos internacionales. Y eso nos ha colocado en una crisis que yo no sé si ustedes comparten conmigo, todavía la palpamos, todavía está, y a mi juicio solo hemos caminado 40, 50, 60%, pero de ahí no más. Entonces, estas denuncias de la señora Moncada, pues vienen a despertar un poco las alertas, y esas alertas son propicias porque desde el Pino Socialdemócrata nosotros estamos listos como partido político para colaborar para que no haya más dudas sobre el proceso electoral hondureño, en el sentido de que deben ser las reglas claras, pero además de tener reglas claras ocupamos que los consejeros electorales y los del Tribunal de Justicia obedezcan a la ley, no a los 86 votos que recogieron para ser nombrados en esos cargos, no al partido político al cual tienen derecho a afiliarse o a ser afectos. Y tercero, tiene la responsabilidad de los caudillos, de los dueños de los partidos políticos en otros casos, o de sencillamente las directivas o los que dirigen, pero sobre todo de aquellos que son candidatos y candidatas, porque ambos, en toda su experiencia, me van a decir, nosotros nunca hemos visto aquí que alguien que violente la ley electoral haya sido multado siquiera y haya pagado ni un 5, al grado que un ciudadano dijo, ¿y quién le va a pagar al Tribunal Supremo Electoral? Eso no importa en aquel entonces. Entonces, señores, las alertas son válidas. Esto implica, reitero, que los que están ahí en el Consejo Nacional tienen que ponerse en auto, pero que también deben involucrar al resto de partidos políticos en el sentido de buscar todos los mecanismos que hagan lo público público. Ustedes mencionaron el tema de la transmisión de resultados electorales. Fíjense que yo aspiro que en la ley o en un reglamento al menos podamos encontrar la regulación tal que no vayamos a tener a un consejero dando el ganador una hora después de haber cerrado la elección cuando la ley dice que son 2. ¿Se acuerdan del 2005? Sí, correcto. O que vayan a decir allá como en el 2017, que era 2 horas después de la elección. La elección se terminó a las 4, era a las 6 o era a las 7, póngale. Y dieron el resultado preliminar a las 2 de la mañana. Esos son excesos, y esos excesos nos tienen hoy donde nos tienen. Y por la falta de decisión política, de decir, no, el tema de la segunda vuelta, mandémoslo para un plebiscito. O el tema de la reelección presidencial también. O el tema de que hagamos un censo pasivo para que todos aquellos ciudadanos que están difuntos salgan del censo, pero que también aquellos que de repente no están en el país, por eso no votan, o sencillamente porque no quieren votar, porque ahí los datos dicen que de cada 10 hondureños, 4 a 5 no tienen partido político y no tienen ningún afecto tampoco por ellos. Sí, ahora, entonces, ingeniero, sí, para ir cerrando por cuestiones de tiempo, mire, esos fantasmas de que surgen de que no van a haber elecciones primarias por varios elementos, pues en esta semana hemos escuchado algunos elementos que le pueden dar vida a esos fantasmas nuevamente. El Tribunal de Justicia Electoral aduce no tener el presupuesto necesario para operar lo que ellos habían estimado y, bueno, es cierto, no se les aprobó, no se les ha entregado lo solicitado por parte de ellos. ¿Será esto también parte de una excusa o como lo estableció el Partido Libertad y Refundación, su representante en el Consejo Nacional Electoral, Rexy Moncada, poniendo este censo también como excusa para no ir a un proceso de elecciones primarias? Sumado a esto, el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral, que prácticamente en este comunicado están diciendo que no van a poder operar con ese presupuesto, y además sumémosle que no tenemos todavía una nueva ley electoral, que no sabemos si va a haber presupuesto explícito para el proceso de elecciones primarias, así como está la situación de crítica en el país, y además está el elemento también de la pandemia, que no sabemos qué puede suceder. O sea, podemos conjugar todo esto y ver que sí podemos obstaculizar el proceso de elecciones primarias. Me gusta la palabra que haya usado al inicio, que no vayamos a encontrar cualquier excusa para hacer cualquier cosa, ojo.
en esas excusas he escuchado por ahí a un sector hablando de la opción B, y cuando hablan de la opción B, me imagino yo un rompimiento del orden constitucional también, pero antes del rompimiento del orden constitucional me imagino otra violación a la Constitución de la República para hacer una ley temporal que no existe tampoco, pero estamos en el país de Alicia, en el sinsentido, donde todo puede suceder, y en ese punto sí hay que tener cuidado porque la democracia no está en cuarentena, pero sí está en amenaza de que en el son de la pandemia personas como en efecto algunos han venido del Congreso Nacional diciendo desde la parte obviamente de gobierno, no deberían haber y mejor, o sea, hay muchas condiciones que son difíciles y obviamente vea esa irresponsabilidad que ha tenido el Congreso desde siempre. Crean las instituciones y no les dan el dinero. Es curioso y es también grave esa manifestación que ha hecho el Tribunal de Justicia Electoral a través de su presidente. Les conformaron y no les dan dinero. Me llamaba la atención ayer cuando vi el comunicado. La máxima autoridad electoral en materia electoral, te voy a contar que eso no es cierto, porque no quisieron tocar el artículo 316 constitucional, numeral B, donde la Sala Constitucional siempre tendrá derecho a ejercer acción en materia de recurso constitucional contra el proceso que haga el Tribunal de Justicia Electoral. Debieron haberlo dejado como un tribunal de última instancia en materia electoral, entendiendo que la materia electoral para unos es materia constitucional, para otros es materia administrativa. Pero si hubiese habido el ambiente político necesario, el tema electoral se termina con el Tribunal de Justicia Electoral, pero no, lo han dejado como en última instancia donde yo pueda ir el tema de la reelección presidencial. Si al hombre le niega el Consejo Nacional Electoral en 2 ocasiones que lo van a poner, y porque supuestamente su partido no lo va a dejar tampoco, créanme que de repente va a aparecer ahí en la Sala Constitucional y la Sala Constitucional le va a dar el recurso de amparo. En una eventualidad, ¿verdad? En uno de esos sinsentidos que estoy hablando que el país tiene. Y en ese sentido, pues, no le han dotado de recursos al Tribunal de Justicia, pero hay uno más viejo todavía. La famosa Unidad de Política Limpia, tampoco le han dotado del presupuesto necesario para que ellos lo manejen y están dependiendo de préstamos del Consejo Nacional Electoral, donde finalmente son también una parte de ese ramal, pero que lo crearon con condiciones iguales a los consejeros, lo cual administrativamente ahí es una disfuncionalidad tremenda también. Sí, finalizamos con su consulta, don Carlos. Gracias, Ramón, y a nuestros estimados radioescuchas de Radio Globo y los que nos siguen en las redes sociales, y al ingeniero Gómez por atendernos. Ingeniero, le consulto, ¿por qué deben haber elecciones primarias en Honduras, en nuestro país, cuando estamos en la incertidumbre de andarlos cuidando de un virus, coronavirus, que nos sigue a todas partes que vamos? En la semana anterior, elecciones en República Dominicana nos demostraron que en el continente se pueden hacer elecciones, aún en tiempos de pandemia. La elección es necesaria porque el tiempo de gobierno está delimitado. El tiempo de gobierno. Lo que delimitaron después fue el continuismo famoso, ¿verdad? Pero en ese sentido debe eventualmente e idealmente y ojalá pueda hacerse un cambio de mando de timón en este país, y obviamente la pandemia no deberá ser excusa. Ayer o el día anterior, el lunes, la OEA ha publicado ya un manual de elecciones en tiempo de pandemia. Eso quiere decir que se pueden hacer, que se deben hacer. Pero finalmente, señores, ustedes ambos, con su experiencia también en el Congreso Nacional de la República, en las coberturas, sabrán que aquí toda decisión que pueda tomar en relación a la política y a la elección, solamente necesito 86 votos para que suceda.
y puede lo más sublime y lo mejor hasta lo más dañino para una democracia que en los últimos años da un paso hacia el frente y probablemente da 3 pasos hacia atrás. Sí, finalizamos con este tuit que ha emitido don Wilfredo Méndez, que es precandidato del Partido Libertad y Refundación, que con esto aducimos que el Partido Libre va a ir a elecciones primarias a pesar de los obstáculos que ellos miran con no obtener el censo depurado. Dice don Wilfredo Méndez: gracias al coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya, por remitirnos ayer por la noche el cronograma electoral y el listado de cargos de elección popular. Vamos a las elecciones primarias, la democracia vence las dictaduras. Y bueno, le agradece a don Mel Zelaya y a la coordinación en general del Partido Libre, don Wilfredo Méndez, que como institución política pues recibió este cronograma electoral, el Partido Libre y los listados a cargos de elección popular, y se los ha entregado a los candidatos. Por lo que vemos, pues así lo recibió don Wilfredo Méndez, y yo no creo que se quede sin participar en este proceso de elecciones primarias el Partido Libertad y Refundación, don Denis Gómez, porque además si Xiomara o Carlos Eduardo o cualquiera de los precandidatos deciden no participar, Wilfredo Méndez ya ha establecido que él podría ir directamente al Consejo Nacional Electoral a presentar su candidatura, y al final creo yo por esta acción de Wilfredo Méndez que sí se va a dar el proceso de elecciones primarias dentro de Libertad y Refundación y en las otras instituciones políticas. Él está resuelto a participar y está también buscando el apoyo que tenga la ley electoral, y ahí entonces vendrá aquel famoso tema de el espíritu del legislador, ¿verdad? Que esos son otros 3 puntos aparte. Pero él está resuelto a que haya justa, a que haya competencia comicial, y esperemos pues a ver qué sale de todo este proceso. Y lo único que yo aspiro a que no salga es más inconstitucionalidad de la que ya hemos visto en todos estos años. Sí, muchas gracias, ingeniero Denis Gómez. Buenas tardes a ustedes y a su audiencia. Gracias por el espacio y hasta pronto. Perfecto. Ingeniero Denis Gómez es magistrado del Tribunal Supremo Electoral y secretario ejecutivo del Partido Innovación y Unidad PINU. Don Carlos, para despedirnos tenemos menos de un minuto. La democracia es un elemento que no se puede prescindir, independientemente de la crisis, independientemente de los problemas de salud, de los problemas económicos que tengamos en nuestro país. Pero bueno, ya hemos entrado en esa discusión con ustedes, la democracia, no vamos a profundizar en ello. Pero vaya, por lo menos los procesos electorales, que son parte de esas acciones democráticas, no se pueden dejar de un lado, independientemente de cómo esté el país, don Carlos. Agradecerle a nuestra audiencia, Ramón, tanto en la radio, en el interior del país, la gente que está allá en el campo, en las montañas, como la que está en las ciudades, y los que nos siguen a través de las redes sociales. La falta de democracia en nuestro país es la situación por la cual atravesamos actualmente y estamos sufriendo los embates de esta enfermedad. La democracia es como la sangre para la funcionalidad de la institucionalidad de la República. Yo creo que, no es que creo, deben haber elecciones primarias, y esa es una decisión que deben de tomar los institutos políticos, porque negarse a esa participación, ese ejercicio que tiene, creo que como 16 años de haber disputando, o 20 años, pues no es cierto que haya fortalecido, pero por lo menos está abriendo el espacio para que lleguemos a perfeccionar la democracia en Honduras a través del proceso electoral, y a que lo lleguemos a respetar, Ramón, es lo que puedo agregar. Sí, muchas gracias, don Carlos. Nos despedimos. Le decimos a usted que nos sintonice a través de CHTV a las 6 de la tarde. Nos despedimos utilizando Sunny Gel como medio responsable para tomar las medidas de bioseguridad lo más que se pueda en este set y en el set de CHTV. Y por supuesto el gel de manos no puede faltar, se lo recomendamos a usted porque tu salud está en tus manos. Sunny Gel y el Sunny Solución en varias presentaciones. Este es Cuarto Poder, mi nombre es Ramón Ochoa. Nos vemos a las 6 de la tarde en CHTV. Con permiso. El
Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.